Entonces, lo que vamos a estar tratando el día de hoy, le he puesto el título de Antes de hablar, debes conocer, porque hemos estado platicando que cada palabra que nosotros pronunciamos o expresamos o declaramos lleva un poder implícito en sí misma. ¿Ok? Entonces, hablando en términos de profecía, debemos entender que profecía es la palabra misma de Dios expresada a favor de alguien o declarando lo que ha de suceder. ¿Ok? Y ya habíamos visto que los fines eran de edificación, consolación y exhortación. Básicamente a eso se centra la profecía en el Nuevo Testamento y bajo la dispensación bajo la cual vivimos, ¿verdad? Entonces, la profecía es la palabra misma de Dios expresada a favor de alguien o declarando lo que ha de suceder, es decir, sobre algún evento, alguna situación que puede, en la cual tú puedes estar involucrado o en la cual va a venir de alguna manera al lugar donde tú vives o en la congregación o para tu familia, ¿no? Entonces, eso debemos entender acerca de la profecía. Ahora, cuando tú entiendes que puedes profetizar o que puedes dar palabras que provengan de parte de Dios, pues necesitamos entender evidentemente que necesitamos su respaldo, porque si vamos a expresar lo que Él dice, debemos, antes de hablar, conocer y reconocer su voz para poder entonces sí expresar fielmente lo que Él dice. Porque debemos entender entonces que nosotros vamos a ser como la voz de parte de Dios, expresada hacia las personas. Eso no quiere decir que Dios no le pueda hablar directamente a la persona para la cual tú vas a traer una palabra. Pero finalmente también entendemos que como cuerpo de Cristo, finalmente somos parte de ese cuerpo glorioso y nos necesitamos los unos a los otros. Finalmente, por eso es que están los dones y por eso es que están todas las cuestiones que tienen que ver en el ámbito espiritual y que hay una dependencia los unos de los otros. Eso es porque precisamente Dios quiere cuidarnos, ¿no? Tú puedes ver que no todas las personas tienen exactamente las mismas habilidades y las mismas capacidades en el ámbito espiritual para funcionar todos de la misma manera, sino que de alguna manera Él va capacitando y habilitando a cada persona de acuerdo a lo que Él quiere utilizarnos de manera particular. ¿Ok? Pero el tema de escuchar la voz de Dios, eso es algo que tú y yo estamos habilitados y capacitados, y eso sí es algo para todos. Ahí sí no hay como una excepción o una limitante. Finalmente tú puedes encontrar en los evangelios como el Señor Jesucristo decía, mis ovejas oyen mi voz. Eso quiere decir que si tú eres oveja, evidentemente tienes la capacidad de escuchar su voz. Tú estás habilitado para escuchar su voz. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué yo te estoy diciendo ahorita en esta noche que debes conocer y reconocer su voz? Porque pueden venir diferentes voces a ti, eso es evidente. Puede venir voces internas tuyas, es decir, a través de pensamientos que tú mismo generas, o puede estar presente la voz del enemigo y también puede estar presente pues la voz de Dios, ¿no? Por eso es que yo te estoy diciendo en esta noche que debes aprender a reconocer su voz. En Primera de Corintios 14, versos 31 y 39, quiero leerte algo que viene ahí expresado. Dice, porque podéis profetizar todos. Que, yo te digo ahorita, si tú estás habilitado para escuchar la voz de Dios, evidentemente estás habilitado para la segunda parte que tiene que ver con eso. Es decir, si tú escuchas la voz de Dios, tú puedes pronunciarla o expresarla o declararla. Entonces, cuando Él dice que tú puedes escuchar la voz, porque tú eres la oveja y tú escuchas su voz y lo sigues, evidentemente también puedes expresar lo que Dios dice. Por eso es que Pablo a los Corintios les dice, todos pueden profetizar. En el verso 39 de ese mismo capítulo 14 de Primera de Corintios dice, procurad profetizar
Es decir, nos está invitando el apóstol Pablo a que nosotros llevemos a cabo esa actividad de profetizar. Y profetizar, como empecé diciéndote en esta noche, tiene que ver con expresar lo que Dios ya dijo. Entonces, si tú escuchas la voz de Dios, tú puedes hablar lo que Dios ya dijo, ¿ok? Pero hay ciertas claves y por eso yo te estaba diciendo que necesitamos aprender a reconocer y a conocer la voz de Dios. La intimidad y la comunión y la amistad que tú puedas desarrollar con Dios es una parte esencial del crecimiento hacia el terreno profético y es la clave principal para moverte en ello. Es decir, si tú no tienes una intimidad, una comunión o no desarrollas una amistad con Dios, difícilmente vas a poder moverte en el terreno profético. Y como yo en otra parte de la serie te he comentado, esto no tiene que ver con el ministerio profético o con que seas un profeta de Dios, sino que simplemente cuando el apóstol Pablo está invitándonos a profetizar a todos, es simplemente comunicar lo que Dios dice, no a un nivel de un ministerio profético que sería de los 5 ministerios mayores o siendo un profeta de Dios, sino a un nivel tal vez, por así decirlo, más simple. Cuando tú estás en la intimidad con Dios, finalmente Él comunica cosas. Él te hace sentir cosas. Él te dice ciertas cosas de lo que está sucediendo tal vez a tu alrededor, de tal manera que tú puedas interceder o tú puedas actuar en consecuencia de lo que Él te está comunicando. Tú puedes ver, por ejemplo, cuando Moisés y eso lo puedes ver en Éxodo 33:11, dice, hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Ese nivel lo podemos tener tú y yo. Nosotros podemos hablar cara a cara con Dios, ¿no? Y ahí no se estaba refiriendo a que Moisés viera físicamente, en este caso a Jehová que hablaba con él, porque hay otra parte de la escritura donde dice que nadie podía ver su rostro. A lo que se está refiriendo es al nivel de comunión que Moisés logró tener con él. Al igual que Moisés, tú puedes ver también otros ejemplos como Abraham y como Dios dice, ¿cómo le voy a ocultar a Abraham, mi amigo, lo que voy a hacer? Entonces, tú puedes entender que una clave importante de lo que Dios quiere que tú seas para Él es que llegues a un nivel de amistad. Y una amistad que sea frecuente, ¿no? No como el tipo de amistades que muchas veces tenemos en la actualidad, que somos amigos y pueden pasar años y no vernos, pero somos como muy buenos amigos, ¿no? Y, y bueno, el tipo de amistad o nuestro concepto de amistad actualmente es casi, casi, bueno, pues no importa, yo posteo cosas y con que le des like a mis redes sociales, ya eres mi amigo, ¿no? Imagínate si eso hacemos con Dios, si caemos en ese nivel de, bueno, pues Señor, ahí le doy like a tus prédicas, ¿no? Que a lo que escucho el domingo nada más levanto el dedo y le doy like y ya, con eso estamos teniendo una relación, ¿no? No, imagínate si nos vamos a ese extremo. Dios lo que quiere, y es algo de lo que estábamos hablando el domingo, tal vez no desde esta perspectiva, pero finalmente la celebración de este pasado domingo se llamaba acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Él tiene ese deseo de que tú y yo comuniquemos con Él, de que vayamos a esa intimidad, a esa comunión y lleguemos a ese grado tal de amistad en el cual Él no se reserve absolutamente nada. Con eso, Él va a estar comunicándote y diciéndote ciertas cosas. Te voy a poner un ejemplo de cómo es que Dios te va comunicando ciertos aspectos particulares. Como tú sabes, nosotros como familia nos reunimos pues todos los días 6 de la mañana para tener ese contacto con nuestro Dios. Fue algo que Él marcó como que Él deseaba y anhelaba que nosotros nos acercáramos a Él de esa manera, ¿no? Independientemente de que después cada uno en lo particular pudiese tener ese contacto con Él. Pero a lo que voy cuando te digo que Él comunica sus planes o Él
te anticipa cosas que van a venir y que no necesariamente, como yo te decía, en un ámbito de un profeta vas y le dices a alguien, sino él te comunica cosas para tu propia vida. Él hace, ¿qué será? Unas 3 semanas, más o menos, yo le calculo. Él nos invitaba a comprar ciertas cosas. Nos dijo, ¿sabes qué? Yo te animo a que vayas y compres granos y los almacenes, ¿no? O sea, evidentemente no en cantidades exorbitantes, ¿verdad? Sino ve y compra a la mejor, por un decir, 10 kilos de arroz, 10 kilos de frijol, compra aceite, compra esto, compra lo otro. Apenas esta semana nos percatábamos de cómo han incrementado los precios exorbitantemente en ciertos productos. Y nosotros, sentándonos a ver esa situación, recordamos cómo Dios nos había anticipado y nos había prevenido que una situación así iba a venir. ¿Qué quiere decir o qué quiero ejemplificarte con esto? Que Él puede comunicarte cosas que vayan a venir a tu alrededor de tal manera que puedas prepararte o puedas tomar precauciones. Pero eso solo te lo va a comunicar si tú estás permanentemente con Él, platicando con Él, ¿no? Porque Él sabe evidentemente todas las cosas y sabe lo que va a venir, pero no te comunica las cosas a través de terceros necesariamente. Lo que Él quiere es que tú y yo estemos en esa intimidad y lleguemos a ese nivel y ese grado de amistad en el cual Él te comparta cosas tan triviales que pueden parecer a nuestra vida, pero que tienen que ver mucho con el resguardo y con el cuidado que Él tiene de ti y de mí, ¿no? Entonces, evidentemente puedes haber escuchado una profecía en donde de alguna manera anticipaba lo que se venía, o escasez o ciertas cosas. Pero cuando tú estás en esa intimidad, Él te comparte sus planes y lo que Él quiere hacer contigo y a través tuyo. Entonces yo te animo a que vayas a ese nivel de intimidad y de comunión. La intimidad es una de las claves más importantes y primordiales para experimentar, percibir y palpar la presencia de Dios. Entonces, la intimidad es algo básico a lo cual nosotros debemos estar acostumbrados. Yo te decía que antes de hablar debemos de conocer la voz de Dios, debemos poder identificarla y eso solo lo vamos a lograr si permanecemos constantes en la búsqueda y en los encuentros con Dios. Ese es el punto donde vamos a escuchar su voz, a donde vamos a aprender a reconocer su voz. No sé si te ha pasado que o hayas escuchado a tu alrededor que de repente hay personas que dicen, ah, Dios me dijo, ¿no? Y tú ves de pronto que de repente llevan a cabo cosas que Dios les dijo o que presumiblemente Dios les había dicho y la verdad es que no se cumplen. O cuando dicen, no, Dios dice tal cosa, ¿no? Y puede haber ocasiones en que eso no se dé o no suceda. Tú puedes aprender de alguna manera externamente a como a tener un filtro de aquellas personas que se te acercan y te dicen, Dios me dijo o Dios dice tal cosa, a través del conocimiento que tú tengas de cómo esa persona se relaciona con Dios. Si es una persona que pasa tiempos con Dios o que constantemente está en la búsqueda de Dios o está pasando tiempos con Dios en la intimidad, tú puedes tener un mayor nivel de confianza de que lo que te diga realmente viene de Dios y va a tener un cumplimiento. Esa es una manera también de filtrar y de aprender a entender cuando las cosas vienen de Dios o no, cuando utiliza terceros. Los profetas se prueban de esa manera. Cuando un profeta viene y te dice algo y tiene cumplimiento y tú escuchas que palabras él dio a otras personas y tienen un cumplimiento, tú puedes depositar tu confianza en que esa persona realmente tiene una relación íntima con Dios a través de la cual Dios le dice cosas particulares para tu vida. Entonces,
tú puedes ver entonces que si hay personas que sí están metiéndose constantemente a la presencia de Dios, es más factible que lo que te digan que Dios dice realmente proviene de Él. Yo te decía que aun cuando estás en esa presencia, tienes que aprender a reconocer su voz. Hay cosas que tú vas a ir entendiendo de la manera en que Dios te habla. Una de los filtros que yo te presentaba la semana pasada es a la luz de la escritura. Jamás Dios va a decir algo que contradiga su propia palabra, algo que ya está escrito y que Él dijo antes. Él no puede ir en contra de algo que ya está establecido. Entonces, ese es otro de los filtros, ¿no? Ahora, bueno, voy a leerte nuevamente Éxodo 33:11 porque hay otra parte que quería yo ejemplificarte por ahí y decía, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Tú sabes que Josué fue el sucesor de Moisés, fue como un discípulo de Moisés. Pero fíjate lo que Josué hacía, no se apartaba de en medio del tabernáculo. Y sabemos, por lo que dice la palabra de Dios, que en el tabernáculo es donde se manifestaba la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Josué estaba pretendiendo estar cerca de donde Dios estaba o donde Dios se manifestaba. Porque yo pienso, de alguna manera, que él anhelaba lo que lo que Moisés experimentaba, porque Moisés salía y era evidente que había estado en la presencia de Dios, porque aun cuando en algunos momentos tuvo que cubrir su rostro, porque al estar en la presencia de Dios su rostro brillaba y cosas en lo natural que se manifestaban, yo creo que Josué estaba en esa posición de decir, yo quiero estar donde realmente la presencia de Dios está. Y este domingo también te comentaba un aspecto importante, cómo puedes ver que realmente Josué le aprendió cosas a Moisés, porque tú puedes ver la misma, digamos, como la misma instrucción que recibió Moisés, la recibe Josué. Y un ejemplo claro es cuando en la presencia de, cuando Moisés va a la zarza y le dicen, quita del calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo. Cuando Josué cruza el Jordán y está el jefe de los escuadrones del ejército de Jehová, le dice lo mismo a Josué. Tú puedes ver que hay similitudes entre Moisés y Josué porque Josué aprendió a estar donde la presencia de Dios estaba. Imagínate lo importante que sería para cada uno de nosotros seguir ejemplos de aquellos que están metidos en la presencia de Dios y cómo lo hacen y la manera en que lo hacen, de tal manera que tú y yo podamos aprender a reconocer la presencia de Dios y a estar dentro de esa presencia, recibiendo lo que Dios quiere. Este domingo también te mencionaba algo que quiero repetir en esta noche y es que la presencia de Dios inicialmente va a cautivar tus sentidos. Pero una vez que tú te expones a esa presencia, lo que va a suceder es que tú vas a anhelar más esa presencia. Y entonces su presencia te va a transformar y te va a cambiar. Y lo que va a suceder ahora es que tus sentidos, una vez al inicio son cautivados, pero después son habilitados para que a través de esos mismos sentidos que inicialmente fueron cautivados, tú puedas percibir la presencia de Dios en donde está implícita su voz. ¿Y por qué te menciono los sentidos? Y te estoy hablando de los 5 sentidos naturales. Pues porque a través de esos 5 sentidos tú vas a poder percibir la voz de Dios. Te voy a poner, por ejemplo, tú puedes escucharlo audiblemente, estarías utilizando tu oído. Puedes ver una visión, estarías utilizando tus ojos. Puedes percibir sensaciones a través pues, de tu piel, de tu cuerpo. Estás utilizando el sentido del tacto.
Puedes inclusive paladear sabores que se emiten dentro de la presencia del Señor y puedes percibir aromas de su presencia. Entonces, por eso te digo que una vez que tú estás en contacto con su presencia, tus sentidos van a ser habilitados y capacitados para percibir la presencia de Dios donde su voz está implícita. Y no necesariamente cuando me refiero a voz, tiene que ser audible, sino a la manera en que Él quiera comunicar contigo. De tal manera que en ti no haya duda de que quien te habló es Dios. Tú vas a empezar a reconocer, si él de alguna manera se manifiesta a tu vida cuando tú estás en su presencia y tú percibes cierto aroma, cuando percibas un aroma diferente, vas a saber que no es Él tal vez el que se está acercando. Si tú escuchas claramente su voz, no vas a tener duda que es la de Él porque siempre te va a hablar de la misma manera. Algo que yo he visto de parte de Dios es que Él es muy particular y hace cosas muy puntuales para que tú no tengas duda de que es Él hablando. Yo te puedo comentar, por ejemplo, algo que ha sucedido en mí, es que cuando yo percibo la voz de Dios, y puede ser no necesariamente audible, sino que de alguna manera la percibo y como si la escuchara sin escucharla, suena raro, pero así es. Dios me habla como si se me acercara a susurrarme a uno de mis oídos. Y sabes que en dos ocasiones, con personas que no conocen esta parte de mí, Dios ha hablado a través de ellos a mi vida y coincidentemente, y digo, yo sé que en el reino de Dios no hay coincidencias, pero coincidentemente se me han acercado al oído al cual Dios me habla y me han susurrado palabras de Dios. De tal manera que yo puedo identificar con esas señas o muestras de parte de Dios que es Él el que me está hablando. Y no hay duda de ello. Entonces, por eso te digo que una vez que tú estás en su presencia, vas a poder identificar aspectos a través de los cuales Él te habla, cómo te habla, en qué momento te habla, y vas a saber identificar cosas dentro de ti que van a poder percibir la presencia de Dios y vas a saber el momento exacto en que su presencia está por manifestarse o se está manifestando a tu vida. ¿Ok? Escuchar la voz de Dios tiene que ver con tu estilo de vida. Y lo que sucede es que si tú te mantienes en ese estilo de vida, digamos, que hagas algo que de manera cotidiana te estás acercando a Dios, a eso me refiero con un estilo de vida. Entonces, lo que va a suceder es que si tú comúnmente estás en esa presencia y no necesariamente tienes que apartarte o alejarte de todo, puedes ir en el coche, puedes estar en la calle, puedes estar en un centro comercial, puedes estar en la congre o en tu cuarto cerrada tu puerta. Si tú te mantienes buscando y anhelando la presencia de Dios, lo que va a suceder es que vas a llegar en algún punto a actuar como Él actúa, es decir, como Dios actúa, a hablar como Él habla, a expresarte como Él se expresa, porque tú vas a estar constantemente eh, recibiendo de parte de Él y haciéndote a la manera de Él. Digo, eso pasa en lo natural. Tú puedes ver que si tú te relacionas con ciertas amistades, como dice el dicho, el que con lobos anda, aullar se enseña. Es decir, eso mismo lo podemos trasladar al ámbito espiritual. Si nosotros estamos constantemente en la presencia de Dios, evidentemente vamos a tomar su forma, vamos a dejarnos impregnar por lo que Él es y entonces vamos a actuar en consecuencia de lo que yo estoy recibiendo y de lo que yo estoy siendo impactado. Entonces, ¿tiene que ver con un estilo de vida? Sí. La manera en que tú te comuniques con Él, la manera en que tú interactúes con Él, tiene que ver en la manera en que tú vas a reaccionar
y la manera en que tú vas a poder identificar claramente su voz. Ahora, yo te diría, cuando tú te esfuerzas por escuchar su voz, pero por decirlo de alguna manera, como de manera forzada, es decir, muchas veces queremos que Dios nos hable como yo quiero que me hable, o en el momento que yo quiero que me hable, o no le doy el espacio para que Él hable, pues finalmente estoy forzando las cosas y eso lo que evidencia son cosas de mi propia configuración de mi carne y no manifestaría la realidad de quienes somos en Cristo. Porque nosotros, como yo te decía hace un momento, somos habilitados y configurados inicialmente para escuchar su voz. No debería ser nada de ninguna manera forzado, porque debe ser algo natural que se dé, pero se va a dar en la medida en que nos relacionemos con él. En Job, capítulo 42, después de todo lo que Job vivió, llega a una conclusión maravillosa y esa tú la puedes encontrar en el capítulo 42. Pero Job en el verso 3 está diciendo, yo hablaba lo que no entendía. En el verso 4, ya habiendo tenido un diálogo con Dios y habiendo entendido lo que Dios es, cómo piensa, por esa interrelación que tuvo o esa relación y ese diálogo que tuvo ahí, Él viene y dice, te preguntaré y tú me enseñarás. Y eso es lo que tú y yo podemos hacer cuando tengamos dudas de cualquier situación, de cualquier cosa que queramos preguntarle, podemos llegar delante de Él y así como estamos hablando tú y yo en esta noche, tú puedes llegar con Él y Él te va a enseñar a través de su Santo Espíritu, que es quien está con nosotros para enseñarnos todas las cosas, va a hablarte claramente de lo que Él quiere y de cómo quiere que te muevas y cuándo quiere que te muevas y cuándo quiere que te detengas y lo que quiere que hagas, etcétera. Y Job termina diciendo ahí en el verso 5, mas ahora mis ojos te ven. Eso habla de una relación a un nivel superior que un simple acercamiento que puede uno tener con Dios. Entonces, tú y yo podemos tener ese nivel íntimo con Dios, sí, estamos habilitados y capacitados. Surge todo de un anhelo. Y como decíamos este domingo, cuando dice acércate a Dios, eso se origina en ti. Dios no va a venir y te va a sacar de tu cama para para que vayas a reunirte con Él, ¿no? Como te comentaba yo el domingo, creo, que en algún momento un día le dije, ay, no, hoy no quiero bajar, Señor, hoy sí, la verdad, estoy bien cansada. Hoy sí te voy a aplicar la que dice ahí que voy a adorarte aún desde mi cama, ¿no? Entonces, me vi muy bíblico en ese momento, ¿no? Ay, hoy te voy a adorar desde mi cama, Señor. Sin embargo, ¿qué es lo que somos orientados? A acercarnos a Él. Eso no quiere decir que si en otro momento lo hago, Él no se acerque, ¿no? No, 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 yo solo te veo en la sala o yo solo te veo en el estudio, ¿no? Finalmente yo te he dicho, puedes buscarlo en donde sea y en donde sea puedes obtener lo que tú estás esperando de parte de Él. Pero cuando tú tienes un compromiso con Él de buscarlo a cierta hora, en cierto lugar y con ciertos propósitos, tienes que ser fiel a ese llamado, a esa cita. De tal manera que Dios, cuando Él ve que tú te acercas y tú tienes ese anhelo por Él se va a acercar inmediatamente a ti. Y entonces tú vas a poder verlo, tú vas a poder escucharlo, vas a poder palpar su presencia y vas a poder recibir de él instrucciones precisas y particulares de lo que él quiere hacer contigo. Entonces, eh, algo que es clave en esta relación con él para moverte en el ámbito de la profecía, de simplemente comunicar lo que él está diciendo o recibir lo que él te está diciendo y poderlo comunicar a tu círculo íntimo, pues finalmente es la intimidad. Hemos insistido en que cada uno de nosotros vayamos a esa intimidad.
de que le dediquemos tiempo. Tal vez no estás acostumbrado y puedes arrancar con minutos, pero que sea algo constante cada día. ¿Sabes qué, Señor? Mira, no estoy acostumbrado a venir a buscarte, pero voy a arrancar con 5 minutos al día, Señor. Y esos 5 minutos te los dedico en exclusividad a ti, dejo mi celular de lado, apago todo lo que tenga que apagar y me centro en ti. Y tú vas a ver cómo eso te va a ir animando a buscarlo en una mayor intensidad, pero tienes que ser constante, tienes que ir a esos momentos de intimidad, tienes que buscarlo de tal manera que Él se muestre a ti y tú vayas identificando esas particularidades de esa relación íntima que Él quiere tener contigo.